Minutos 7:36 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, con Roberto Marchán, coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y expiloto del avión presidencial, que se encuentra con nosotros vía telemática. Coronel Marchán, buenos días, gracias por estar acá. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se ha generado una polémica en torno a la supuesta venta del avión presidencial. En las últimas horas, la Secretaría de Comunicación publicó un documento en el que supuestamente se justifica que había un proceso previo de negociación y fuentes gubernamentales habrían dicho a uno de los diarios del país que todo estaba listo y que a última hora el presidente de Colombia, Iván Duque, se habría negado a continuar con el proceso por la polémica que se generó en ese país por una compra de última hora en un gobierno que está prácticamente de salida, pero que había la intención finalmente de comprar esta nave, que incluso habrían llegado al Ecuador pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana para revisar la nave, etcétera, etcétera. Pero finalmente esta venta se cayó. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado? En realidad este proceso es así, se realiza de la forma como se presentó, y por qué el presidente de la República sale a dar por hecho una cosa que finalmente no ocurrió. Licenia, buenos días, Alexis, no sé si me escuchan bien. Le escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Vera, probablemente sí, o sea, el proceso de compra, yo tengo entendido de que deben haber venido las personas interesadas, deben haber analizado el avión, visto sus libros, sus registros para concretar una venta. ¿Por qué la venta se cayó? Creo que la situación es evidente, porque en el afán de dar algún tipo de noticia, creo yo, se adelantaron al momento apropiado para darla y esto produjo un problema de carácter político en Colombia, por lo cual el tema se cayó. Pero más allá de eso, yo quisiera llamar la atención sobre otro tema, Licenia, y si me permiten. Claro que sí. El tema es, ¿por qué se vende el avión? ¿Y por qué en 8 millones? Bueno, además, después hablaríamos del precio, porque el precio es un precio relativamente razonable para el avión, pero por unas características particulares. Ahora bien, si usted verá, la Fuerza Aérea tiene una misión constitucional, que es la de proteger el espacio aéreo nacional. Esa es básicamente la misión de la Fuerza Aérea, que está amparada en la Constitución de la República. ¿Para evitar qué? Para evitar que se use el espacio aéreo, que es el espacio aéreo sobre el territorio continental, el mar territorial y las Islas Galápagos, para cualquier uso indebido de ese espacio aéreo. Ahora vemos que nos entran avionetas con droga, entran, salen con qué sé yo qué cosas. Y si la Fuerza Aérea no tiene la capacidad para poder defender, para cumplir su misión, entonces tiene que desarrollar esas capacidades. Si hacemos un recuento, si me permiten irme hasta el año 2008, cuando sucedió lo de Angostura, y quedó claro que a partir del año 95 había habido un deterioro progresivo de las capacidades institucionales, específicamente de la Fuerza Aérea, en las Fuerzas Armadas en general, pero específicamente en la Fuerza Aérea, que no teníamos ya capacidad de radares, que no teníamos ya capacidad de interceptación, porque usted no saca nada también solamente teniendo radares si no tiene aviones con qué actuar. Entonces no teníamos todas estas capacidades, se hizo un proceso en conjunto con el gobierno, un pedido de fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea. Y así se empezó el proceso de los radares, que lastimosamente hubo problemas con los primeros radares chinos. ¿Qué es lo que pasó con los radares chinos? Los radares chinos pasaron todos los procesos de contratación. Lo que pasó es que finalmente los chinos no lograron la integración de sus radares con los aviones y con el radar, el único radar que había disponible, que era parte del contrato, y por eso el contrato se cayó. Finalmente se hizo un nuevo contrato y finalmente tuvimos radares recién en el año 2016, pero fue por estos problemas de carácter contractual. El gobierno también le apoyó a la Fuerza Aérea en la compra de 12 aviones Cheetah, para reemplazar a los aviones que ya habían perdido sus capacidades de interceptación. Ahora, hubo gente que dijo que por qué aviones Cheetah y no aviones más modernos, más nuevos, por el simple hecho de que un escuadrón de aviones nuevos cuesta por sobre los $1.000 millones. Los aviones Cheetah era una solución que trataba de ganar un poco de tiempo para establecer un proceso a más largo plazo para adquisición de otro tipo de aeronaves, otro sistema de armas. Pero en este caso, esos aviones Cheetah tenían un proceso para 5 años, han durado alrededor de 10 años.
Eso fue en el año 2012 llegaron los aviones Cheetah. Los helicópteros Drew, que también fueron para fortalecer las capacidades de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea en el 2008. Ahora ese también es otro cantar que podríamos conversar en algún momento. Ahora bien, otra de las capacidades de la Fuerza Aérea que se había deteriorado tremendamente eran las capacidades de transporte, y me refiero a transporte de carga y transporte de pasajeros. En el ámbito de transporte de carga, el gobierno nacional le adquirió a la Fuerza Aérea 3 aviones Casa 295 nuevos que entraron en servicio en el 2014. Y en el transporte de pasajeros, sobre transporte VIP, también era una capacidad que la Fuerza Aérea había perdido, y es una capacidad que la Fuerza Aérea siempre ha tenido desde hace 70 años. O sea, no es algo nuevo, no es algo que el gobierno de Correa se inventaron que querían tener esa capacidad. La Fuerza Aérea había pedido y había perdido esa capacidad. Habían los aviones Abro, que ya databan de los 70, habían los aviones Sabreliner, que se utilizaban para el transporte presidencial, que databan de los años 80. Por cierto, el avión Sabreliner en el gobierno de Gustavo Noboa tuvo un percance con el presidente Gustavo Noboa y con la esposa de él sobre la selva amazónica. Tuvo una despresurización, el avión tuvo que hacer un descenso de emergencia, etcétera, etcétera. Hubo ya casos previos que nos indicaban a la Fuerza Aérea la necesidad de fortalecer esa capacidad. Entonces se había pedido ya el reemplazo de esos tipos de aviones desde mucho tiempo antes, y si ustedes recuerdan, ya desde el gobierno de Lucio Gutiérrez se hablaba de la necesidad de comprar un avión presidencial. Entonces, y dicho sea de paso, yo también estoy utilizando mal el término, no existen los aviones presidenciales, lo que existen es vuelos presidenciales, porque finalmente el presidente se puede subir en cualquier aeronave. Pero finalmente este era un avión ejecutivo para altas autoridades que se buscaba potencializar. Entonces lo que se hizo con la adquisición de los aviones es potencializar una capacidad de la Fuerza Aérea. O sea, se logró una capacidad. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué se vende acaso este avión? Pero el presidente dice, coronel Marchán, que es un lujo que se daba al exgobernante, que esta aeronave era prácticamente para cumplir un lujo, no el rol que tiene dentro de las capacidades de la Fuerza Aérea. Precisamente, es porque lastimosamente desde el ámbito político se pueden decir muchas cosas y a veces nos convertimos en prisioneros de las cosas que decimos. En la realidad eso no es un lujo, en la realidad es una herramienta de trabajo, es una capacidad de la Fuerza Aérea. Y la venta, si es que se vende el avión, yo entendería que se la vende o se hace una venta o un traspaso, si es que esa capacidad está garantizada, si es que existe esa capacidad, es decir, si ha habido un reemplazo adecuado para que esa capacidad se mantenga. Si es que existiera en nuestro país, que lastimosamente no hay, una comisión parlamentaria dedicada a asuntos de defensa, esa comisión parlamentaria debería estar pidiendo explicaciones al Ministerio de Defensa y que le indique si es que la venta del avión se justifica porque la Fuerza Aérea tal vez tenga excesivas capacidades y no requiere ese tipo de aeronave. Que el hecho cierto es que no es así, porque en aviación, los que conocen de aviación saben que disponer de un solo avión con el que se van a quedar, que es el avión Falcon, es prácticamente disponer de medio avión, porque los aviones tienen procesos de mantenimiento, tienen circunstancias en las cuales el rato menos pensado no van a disponer de ningún avión y van a tener la necesidad de hacer otras cosas. Le comento que, por ejemplo, creo que fue en el año 2018-2019, el presidente Moreno fue a Estados Unidos en el avión Falcon. El avión Legacy se encontraba en proceso de mantenimiento. Ya una vez que iba a regresar de Estados Unidos, el avión Falcon tuvo una falla y se quedaron sin poder viajar. El avión Legacy estaba en proceso de mantenimiento y no hubo una forma de traerle al presidente. ¿Qué hizo la presidencia? Rentó un avión privado en Estados Unidos para traerle al presidente para acá. Entonces son capacidades que se están perdiendo. Entonces lo que yo quisiera hacer notar es que no deberíamos verle como simplemente un avioncito que se vende o un avión que se vende, sino que estamos perdiendo una capacidad de la Fuerza Aérea que ha tomado tiempo desarrollar, porque las capacidades no se desarrollan simplemente yendo al mercado y comprando un avión. Se desarrollan con entrenamiento de pilotos, entrenamiento de personal de mantenimiento, experiencia acumulada, que todo se pierde por una cuestión de carácter político, por satisfacer a las masas que están detrás de mí. ¿Cómo está, coronel? Qué gusto saludarle. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo está? A ver, esto último que usted menciona, yo ayer lo citaba en el comentario, y
creo que tiene que ver mucho con la carga ideológica que se está usando acá para resolver temas que en este caso usted lo señalaba bastante bien, deberían ser técnicos, ¿no? He estado revisando notas relacionadas con las ventas de los aviones presidenciales y ha habido, digamos, procesos algo parecidos a estos, en donde ha llegado un presidente que cuestionó al anterior, que usaba el avión, bueno, ahora se lo denomina lujo socialista, antes no, pero igual cuestionaban que determinado gobernante de tal corriente política haya comprado, adquirido un avión tal para poder transportarse y tales. Entonces resulta vender un avión presidencial que no es un muy buen negocio, y hace un momento Licenia mencionaba el hecho del monto, y tratemos de irnos incluso más allá del monto, o sea, porque si compraron en 28 y lo van a vender en 8, evidentemente hay una pérdida considerable. Pero si ya el Estado ecuatoriano, la Fuerza Aérea, destinó recursos para contar con ese tipo de aeronaves, ¿no es mejor, digo, seguir utilizándolo y que técnicamente se evalúe la pertinencia o no de la venta, lejos de los anuncios de estos grandilocuentes que, como usted muy bien señalaba, lo único que hacen es calentar a las masas? Sí, Alexis, usted tiene toda la razón. Verá, los aviones, cuando entran y adquieren una matrícula de carácter militar, se convierten en un equipamiento militar para el resto del mundo. Y usted ve que el equipamiento militar casi no se revende. Se vende nuevo, sí, pero no se revende. ¿Por qué? Se dona, ¿no? Lo que pasa es que se dona. Así es. ¿Por qué? Porque el equipamiento militar, en el mundo se tiene la conciencia de que todo lo que es equipamiento militar se le usa de diversas maneras y puede ser usado más allá de los límites normales de operación de un avión. Entonces, todo avión que tenga matrícula militar va a ser degradado incluso más abajo del precio de mercado. Si usted hace un análisis de precio de mercado normal, del mercado ejecutivo en el mundo, el avión Legacy debe estar en alrededor de 6 a 7 millones de dólares. Pero por ser un avión de carácter militar, ya eso degrada más aún los posibles oferentes y el precio que van a ofertar. Es por eso que casi no se revende, como le decía, el equipamiento militar. Lo lógico que se hace cuando se tiene equipamiento militar es seguirlo utilizando hasta el límite de su tiempo de vida. Y para eso se hacen renovaciones del avión. Le cuento que el avión Legacy en el 2018 ya se hizo una renovación del avión, ya se le hizo una modernización. Es decir, se invirtió ya más dinero en el avión, a más de los procesos del costo de la compra, a más de los procesos de mantenimiento normales, ya se le hizo una modernización al avión para darle más capacidades para que se pueda mantener vigente y pueda seguir volando en los espacios aéreos del mundo. Porque los espacios aéreos del mundo son cada vez más complicados. No todo avión puede volar, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, si no tiene ciertas capacidades. Me atrevería a decir que esos dos aviones, y tal vez algunos dos más de la Fuerza Aérea, o los caza nuevos, son los únicos aviones que pueden volar fuera del espacio aéreo ecuatoriano, por las capacidades que tienen, porque todos los demás aviones están ya retrasados en tecnología, porque no han tenido los procesos de modernización adecuados. Entonces, estamos cediendo capacidades, que tarde o temprano nos van a pasar factura, y tarde o temprano en este gobierno, tal vez, o en el próximo gobierno, en el siguiente, nuevamente estaremos viendo un proceso de adquisición de un nuevo avión porque se necesita reforzar esas capacidades. Entonces es terrible ver cómo se manejan los asuntos de defensa, porque ya cuando estamos hablando de equipo militar, estamos hablando de las Fuerzas Armadas y sus capacidades, estamos hablando de la defensa nacional, debería ser, por lo menos eso, debería ser también tratado con cierto nivel de rigor y dejarlo por fuera del ámbito de lo político. Coronel Marchán, si esto constituye un patrimonio y es parte de este equipo de defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, digámoslo así, ¿por qué las autoridades, tanto el comandante de la Fuerza Aérea como el propio ministro de Defensa, que conocen lo que usted nos está diciendo, que saben, porque tienen su vida entera dedicada al tema militar, ¿por qué no han dicho absolutamente nada sobre la pertinencia o no de vender esta nave que forma parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por un lado, y por otro, además de trasladar al presidente de la República en qué otras actividades se utilizan estas naves? Licenia, bueno, yo no podría decirle el por qué no se pronuncian las autoridades. Yo creo que es obvio porque son
estructuras jerarquizadas en las cuales usted no puede hablar simplemente, sino que todas estas cosas se tratan hacia adentro. Supongo yo que debe haber habido discusiones de este tipo. Pero lastimosamente esto no es algo nuevo en realidad. El proceso de desarticulación, diría yo, del GETAE, del Grupo de Transporte Aéreo, empezó en el gobierno anterior, de Lenín Moreno, cuando el Grupo de Transporte Aéreo, que es una unidad de la Fuerza Aérea, se trasladó sin mayor inventario, se trasladó para ser parte de la Casa Militar. Verá, le cuento que cuando se adquirieron los nuevos aviones, específicamente Legacy, que fue en el 2008, el presidente Rafael Correa mandó a hacer un análisis a las Emplades, un estudio, para ver cómo debería manejarse el tema de aviación. Este estudio de las Emplades llegó a la conclusión de que había dos opciones: o manejarse a través de la Fuerza Aérea, porque son los entes encargados y conocen el ámbito técnico de aviación, o incluso dio la otra opción la empresa TAME, que era en esa época era ya empresa pública. De estas dos opciones, el presidente, con buen criterio y el asesoramiento respectivo, tomó la decisión de que los aviones y el grupo de transporte se mantengan dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aérea, como parte de la Fuerza Aérea. Llegó el gobierno del presidente Moreno y, sin mediar mayor cosa, sacó la estructura organizacional del GETAE y la trasladó a la Casa Militar. ¿Esto qué produce? Que si usted hace el análisis del costo, por ejemplo, de la Casa Militar, la Casa Militar tiene un presupuesto altísimo porque el presupuesto de aviación es alto. La Casa Militar tiene que manejar desde los canes que hacen el rastreo de materiales, el personal de escoltas de autoridades, el personal de los granaderos de Tarqui, que son los caballos y los jinetes que dan ceremonial, y ahora también maneja aviones. Algo que es totalmente ineficiente. Entonces, por esas razones ya se ha empezado a desarticular desde hace tiempo, porque se toman decisiones que no son basadas en los ámbitos técnicos, en análisis adecuados, sino son basadas en ideas o asesoramientos que yo no sé de dónde vengan, pero que lo único que logran es desarticular la institucionalidad que ya se había logrado ya estructurar de alguna manera. Coronel, a ver, hay algo que a mí me queda claro por las respuestas y la explicación técnica, sobre todo técnica, de una persona que conoce todos estos detalles y estos asuntos, que es evidentemente usted. Por eso nosotros creíamos la pertinencia y la necesidad de conversar con usted sobre este tema. Es evidentemente un mal negocio. O sea, el Estado ecuatoriano va a perder, evidentemente. Lo compraron en 28, lo venderían en 8. Hay otros, digamos, especialistas de materia aeronáutica que han sido consultados por medios locales, que han dicho que incluso hasta 6 millones podrían llegar a dar por el avión. O sea, 2 millones menos de lo que lo anunció el propio presidente. A mí hay algo que me deja, digamos, una duda, ¿no? Y es, a ver, el interesado supuestamente en este caso sería el presidente de Colombia. Es decir, el gobierno colombiano estaría interesado en comprar un avión que aparentemente podría tener algunos años o quizás décadas todavía de vida útil. Ellos sí estarían haciendo un buen negocio. O sea, Colombia sí haría un buen negocio. Y yo ahí quiero preguntarle, lo mejor es que el Estado ecuatoriano se quede con el avión. Ahora lo va a usar Lazo 3 años más, y después el que venga, el que sea, capaz que si me lanzo yo de candidato a la presidencia, lo uso yo, o lo usa Yacu Pérez, o lo usa el Pastor Zavala, como decía ayer, o quien sea. El Estado ecuatoriano debe contar con esos aviones. ¿Cuánto tiempo más de vida útil podría tener el Legacy? Mire, Alexis, un avión puede tener la vida útil que se le pueda dar de acuerdo a los procesos de mantenimiento y de modernización para que siga siendo usable. O sea, yo le puedo decir 30, 40 años, pero puede ser incluso más, dependiendo de cómo usted le vaya dando los procesos de mantenimiento. Lo que debe llamar también la atención, Alexis, es que el presidente dice que con los 8 millones que supuestamente iban a recibir, iba a potencializar un C-130 de la Fuerza Aérea. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué los aviones de la Fuerza Aérea están parados en tierra? Y ahí les dejo para investigar, ¿por qué los Caza 295 que se compraron en el 2014 están parados? ¿Por qué no están volando? ¿Por qué no se asignan los recursos necesarios para que la Fuerza Aérea pueda tener sus aviones en marcha? ¿Y por qué tenemos que vender un activo de la Fuerza Aérea para poder rescatar otro activo de la Fuerza Aérea?
Las cosas no deberían ser manejadas de esa manera. Pero ¿por qué Ahora, sus ex compañeros de uniforme, por qué no lo denuncian? Porque además, digo, la seguridad de los oficiales, de los uniformados de la Fuerza Aérea está en juego. O sea, si tienen ahí aviones parados y no les dan mantenimiento y el gobierno no destina los recursos, ¿por qué no lo denuncian? no le puedo responder yo a esa pregunta. Lo que Alexis. usted acaba de decir es gravísimo, pero... Eso deberían responder los encargados de la institución, pero los hechos son evidentes. La Fuerza Aérea está en una situación pésima en capacidades operativas y se sigue degradando porque no hay inversión, porque el ahorrismo del Estado ha llegado a todos los ámbitos, y entre esos uno de los más afectados es el ámbito de la aviación, porque el ámbito de la aviación, al ser un ámbito técnico, requiere mucha inversión. Y esa inversión, si no se la hace a tiempo, no es que se la puede rescatar después. Si se pierden muchas cosas. Entonces, lo que usted me comentaba también del precio del avión, por supuesto que para el gobierno de Colombia es un muy buen negocio, y le cuento que el gobierno de Colombia no tiene un avión, tiene múltiples aviones que se utilizan para todo tipo de transporte de autoridades. Tiene ya otro legacy similar al nuestro. Tienen un Boeing 737 Business Jet, que generalmente es el que más utiliza en el transporte del presidente, y así otro tipo de aeronaves que si por lo menos son alrededor de 6 o 7 aeronaves que se utilizan para este tipo de transporte de autoridades. Entonces ellos, como tienen una situación en la que están ya próximos a dar de baja a 2 aviones Fokker que ya tienen ciertos años de antigüedad, están hablando de unos 40 años de antigüedad, ellos han visto que hay una enorme oportunidad de coger un avión que está en muy buenas condiciones, que ha sido muy bien operado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que sirve y porque ha sido modernizado para que pueda operar en todos los espacios aéreos del mundo, y lo ven como una buena oportunidad para poder hacerse de ese avión y poder continuar volando. Ahora, Coronel Marchán, si es que se concreta finalmente la venta de este avión Legacy, ¿con cuál se queda la Fuerza Aérea Ecuatoriana para el traslado del presidente de la República? El Falcon, ¿qué capacidad tiene este avión? Y usted decía que a veces es necesario siempre tener las 2 naves. En caso que se queden con una, ¿qué nave va a suplir la deficiencia de la que se venda? Y si acuden al sector privado, ¿qué tan económico es pagar al sector privado en lugar de tener el segundo avión? Liceña, verá, el tema puede ser muy discutible, porque verá, si usted no se va a mover, se va a quedar metido aquí en el país y no va a salir jamás al exterior, capaz que no necesita un avión. Pero vemos que al presidente le gusta desplazarse bastante. Así es. Viaje por mes. Y yo creo que normalmente esa ya es una necesidad del siglo XXI. O sea, los presidentes, las autoridades se desplazan continuamente. Las relaciones entre los países se dan mucho en ese ámbito, entonces se necesitan esos desplazamientos. El presidente, el Ecuador se quedaría solo con ese avión, y ese avión va a entrar en procesos de mantenimiento programados. Hay 2 tipos de procesos de mantenimiento: los mantenimientos programados, que uno puede saber de qué fecha entra a hacerse tal chequeo, pero también hay los mantenimientos no programados, que se dan cuando se dan daños, porque las aeronaves son máquinas y las máquinas pueden tener daños. Y en aviación el mínimo daño tiene que ser corregido, no se puede volar con un avión con daños. Entonces, lo que puede pasar, lo más probable que va a pasar, es que en distintos desplazamientos no tengan en qué viajar y les toque rentar una aeronave del sector privado, con los costos que no le podría decir en este momento, pero que obviamente son costos altos. Complicado. Una cosa adicional, coronel, la preparación, digamos, la capacitación o el adiestramiento que deben seguir los pilotos para manejar este tipo de aeronaves, ¿se los hace con las casas que venden los aviones, con Embraer? ¿Cómo funciona eso? ¿En dónde se van a capacitar? Ya, verá, normalmente hay estaciones reparadoras que llegan a diferentes niveles de cada tipo de avión. Esta estación reparadora, que puede ser privada, se hace certificar por el fabricante como reparador de tal nivel de tal avión. Entonces usted, cuando va a hacer una reparación, verifica cuál de las reparadoras certificadas pueden hacer ese trabajo, y obviamente hace un análisis de costos y de tiempos para poderle enviar. Es por eso que no se envía necesariamente a una sola estación reparadora.
se puede enviar a varias estaciones reparadoras que dependen de las circunstancias de tiempo, costos y algunos tipos de cosas adicionales. Había quedado una cosa que no le había contestado a Alexis. Por supuesto que la Fuerza Aérea lo puede seguir utilizando ese avión, y no solo para el transporte de pasajeros. Eso es lo que yo le preguntaba también, o sea, sí. ¿Qué otra utilidad le pueden dar? Por supuesto, es un avión que tiene 7 horas, máximo 8 horas de permanencia en el aire. Usted estamos hablando de que nos hace falta control de nuestro mar territorial, control de los espacios aéreos. Ese avión se lo puede reconvertir finalmente con un proyecto para dotarle, por ejemplo, de un radar aéreo, y nos podría servir muchísimo para controlar el espacio aéreo, para controlar y cubrir las zonas en las que los radares de tierra no pueden ver. O sea, es un avión, tenemos la plataforma, tenemos el avión que lo podemos usar, pero lastimosamente por estas circunstancias de carácter político lo estamos dejando ir, desgraciadamente. O sea, es decir, este avión Legacy podría servir como un instrumento de defensa, en este caso, para monitorear el espacio aéreo y evitar que nos caigan de sorpresa las avionetas que luego se las encuentra por ahí sobrevolando, accidentadas, con droga, con dinero, etcétera, etcétera. Y no nos dejaríamos sorprender de la forma como ahora nos sorprenden. Por supuesto, obviamente habría que hacer un proceso de reconversión del avión, equipándole con instrumentos adecuados para poder lograr ese propósito, pero eso lo podría hacer, y tendríamos una herramienta para poder aportar a la defensa nacional, si es que pensamos que ya no se requiere para el transporte de autoridades. ¿Y ese proceso de reconversión, cuánto podría costar? Bueno, dependería, eso habría que ver el proceso. La misma fabricante Embraer ofrece un proceso de reconversión de este tipo de aeronaves. Hay otros fabricantes en el mismo Israel, la IAI es experta en hacer reconversiones de aeronaves. Habría que ver, eso dependería obviamente del tipo de instrumentos que se le va a implementar al avión para hacer esta reconversión. Qué interesante resulta hablar con alguien que sabe sobre estos temas. Muchísimas gracias, coronel. Qué gusto. Si me permite, Alexis, Dele. Una sola cosa que yo quisiera acotar. Yo he visto del señor presidente de la República, y pues lo digo con todo respeto, el presidente de la República es el líder del Estado, el líder de la sociedad, y se espera de un líder que sea aquel que nos muestre el camino del éxito y el que nos permita y nos motive a alcanzar el éxito. Yo creo que no sacamos nada de lo que he oído varias veces cuando el presidente de la República se refiere, y en este caso así lo ha dicho, a que somos un país chiquito, un país pobre. Si me permite, yo como persona que ha estado 35 años volando en espacios aéreos, sí, somos un país territorialmente pequeño, pero somos un país inmensamente rico en muchas cosas. Uno cuando ve las cosas desde la perspectiva aérea, ve las cosas de diferente forma. Y una de las cosas geniales que tiene nuestro país es que en tan poco territorio, en tan pequeño, somos tan diversos, tenemos tantas cosas, somos capaces de ser primer exportador mundial de banano, de flores, de camarones, de muchas cosas. Entonces, en realidad no somos un país pobre y no somos un país chiquito, somos un país pequeño territorialmente. Entonces, no deberíamos nosotros enfocarnos en ese sentido y tratar al país de esa manera, como que fuésemos buscando tal vez que nos conformemos con lo que estamos en la situación en la que hemos llegado, y no debería ser así. Eso nada más, Alexis, y gracias por la entrevista y un buen día. A usted, coronel, muy gentil. Muchísimas gracias al coronel Roberto Marchán, coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y expiloto del avión presidencial que ha estado con nosotros, un conocedor de la materia.